En contexto global, estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. A 5 días de las elecciones en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump realiza un mitin en Nevada luego de que más temprano hiciera campaña en Nuevo México. Esto mientras que Kamala Harris estuvo en Arizona y su campaña desmintió que haya fraude en el sistema electoral de Pensilvania, como había acusado su rival republicano. La justicia brasileña condenó a los 2 responsables del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco. Los expolicías tendrán que cumplir penas de 78 y 59 años de prisión. La concejala de Río de Janeiro fue asesinada a tiros en 2018 tras salir de un evento político. Ya son al menos 158 los fallecidos en España, al tiempo que 5 regiones continúan en alerta por las inundaciones que golpean el sur y el este del país, producto del fenómeno conocido como Dana. El gobierno ha alertado que hay decenas de desaparecidos en el que ya se considera el peor de estos eventos meteorológicos del siglo. Iniciamos este informativo en Estados Unidos porque faltan solo 5 días para las elecciones presidenciales. El expresidente Donald Trump participó en un mitin en Nevada y más temprano realizó un evento en Albuquerque, en Nuevo México. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris hizo lo propio en Phoenix, en Arizona. Esto luego de que la campaña electoral demócrata rechazara las acusaciones de Trump de fraude generalizado en el estado de Pensilvania y asegurara que el sistema está funcionando, aunque con una pequeña cantidad de errores. Y hay tensión entre Venezuela y Brasil. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que pedirá que el legislativo declare persona non grata a Celso Amorim, el asesor en jefe del gobierno brasileño para asuntos internacionales, quien declaró que el principio de transparencia no fue respetado en las elecciones del 28 de julio. Para analizar el panorama, conectamos con Álvaro Iriarte, él es analista internacional. Le doy la bienvenida a France 24. En principio, le pregunto, ¿qué significa y qué implicaciones tiene que Caracas quiera declarar persona non grata a alguien como Celso Amorim y que él haga este tipo de declaraciones? Hola Valentina. Sí, mira, esto tiene que ver que es una suerte de relación que está tensa entre el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces empiezas a jugar una suerte de guerra por alcance. Porque si tú te das cuenta, las declaraciones que hemos visto en Venezuela no apuntan a responsabilizar directamente al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, sino que es al equipo, a los asesores. Y en ese formato se ocupa como chivo expiatorio Celso Amorim, que fue canciller en algún momento y ahora es uno de los principales asesores en materia internacional y diplomática del actual gobierno del presidente Lula. Bueno, y todo esto también ocurre luego de que Brasil vetara a Venezuela en la cumbre de los BRICS de la lista de invitados a miembros asociados. ¿A qué se debe esta decisión? Mira, aquí efectivamente la situación, Valentina, pasa por un tema de prestigio internacional y personal del presidente Lula. ¿Por qué? Porque cuando fueron las elecciones altamente cuestionadas en julio de este año en Venezuela, el presidente de Brasil trató de alguna manera de generar una suerte de relación fluida entre el régimen de Maduro y el resto de la comunidad internacional, en particular el mundo europeo, ¿ya? Y en esas dinámicas envió a Celso Amorim, y Celso Amorim se entrevista con el régimen de Maduro, con Maduro mismo en el Palacio de Miraflores, y en el fondo da a entender, y después esto es algo que dice el presidente Lula, que Venezuela, el régimen, va a entregar las actas, lo que no cumple. Entonces, aquí se produce una ruptura de confianza, porque no tenemos que olvidar que desde que asume el presidente Lula en Brasil en este tercer mandato, después de estar harto tiempo fuera de la política en primera línea, se ha preocupado de ser un aliado estratégico de Venezuela, tratar de que se disminuyan algunas sanciones y de insertarlo en el contexto, porque existe una afinidad ideológica y la existió mientras estaba Lula en el poder la primera vez, Dilma Rousseff después de él, y mientras estaba Hugo Chávez. Entonces aquí hay un problema personal. Pareciera ser que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se siente de alguna manera pasado a llevar y que ha quedado en ridículo. Y esto explica la situación del bloqueo en los BRICS.
Ahora le pregunto, ¿qué significa para Nicolás Maduro un enfrentamiento con un gobierno que es líder en América Latina y que además pertenece a este bloque de gobiernos de izquierda o progresistas en la región? A ver, efectivamente es un problema porque no podemos comparar la legitimidad que tiene dentro del esquema internacional una figura como Lula da Silva versus Nicolás Maduro. O sea, eso es una realidad y es un contraste importante. Desde una perspectiva del bloque de las izquierdas latinoamericanas, te garantizo que hoy día, post elecciones de julio en Venezuela y con lo que estamos viendo, nos va a encontrar cada vez más partidos del ala más de las izquierdas latinoamericanas que tengan un verdadero compromiso democrático y que defiendan a la situación de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, en esa perspectiva, Lula es un referente que tiene más alcance, más impacto y más legitimidad como una voz dentro de lo que se autodenomina el mundo del progresismo en América Latina y además en Europa. Y eso marca un contraste profundo con Nicolás Maduro y su régimen. Pues Álvaro, muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. En otras noticias, vamos a Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa anunció nuevas medidas para enfrentar la sequía que atraviesa el país, la peor en 60 años, y que ya ha provocado cortes de electricidad de hasta 14 horas al día. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en Quito, nos amplió los detalles previamente. En medio del mayor feriado nacional en Ecuador, que se extenderá durante 5 días, el país intenta reactivar su economía y enfrentar la crisis eléctrica. Lo cierto es que busca medidas para hacer frente a la crisis que se ha extendido por más de un mes en todo el país. Por ello se suspendió la jornada laboral de manera obligatoria a nivel nacional para evitar la demanda energética. Se han suspendido las clases en todo el país jueves y viernes. El Ministerio del Trabajo autorizó la reducción de la jornada laboral a 4 días con incremento a 10 horas con la autorización a un día más de descanso, además de las 48 horas correspondientes al sábado y domingo. Con la llegada de las lluvias en las inmediaciones de los principales embalses, los cronogramas de cortes de energía se reducen según la generación en todo el país. Durante el 30 de octubre hasta el 5 de noviembre, los cortes de luz bajan de 14 horas a 8 o a 6 horas según cada provincia. Y los cortes de luz se sienten principalmente en la producción nacional, en las telecomunicaciones y en el tráfico vehicular. Las empresas telefónicas han recibido quejas por la intermitencia del servicio y están generando compensaciones, mientras que las entidades financieras generan alivios financieros a 90 días para pago de créditos hipotecarios o deudas con tarjetas de crédito ante la falta de empleo. El gobierno ha decretado la gratuidad del servicio para quienes consuman menos de 180 kilovatios durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Falta un día para que termine la COP16 en la ciudad colombiana de Cali y todavía faltan acuerdos en los puntos centrales respecto a las finanzas, los pueblos indígenas y los recursos genéticos, que son los que generan beneficios al crear cosméticos o medicamentos con componentes de plantas, aunque sí hubo avance en otros temas. Nuestros enviados especiales, María Clara Calle y Aitor Chavarri, tienen el reporte. Faltan menos de 24 horas para la reunión final en la COP16 y ya hay un éxito parcial, pues se logró un acuerdo que se llevaba negociando más de 8 años. Se trata de un pacto para crear e implementar de manera más ágil áreas marinas de riqueza ecológica o biológica. Esto en la práctica permitirá proteger la biodiversidad de alta mar, que son estas zonas del océano que están mucho más allá de la jurisdicción nacional de cualquier país. Sin embargo, había sido difícil de aceptar por las disputas del derecho al mar. Por ejemplo, varias de estas áreas están en el Ártico, en zonas disputadas por Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, los temas centrales de esta COP16 siguen estancados. Todavía no se ha creado el mecanismo multilateral para repartir los recursos genéticos, a pesar de que es uno de los objetivos que se espera de esta cumbre. Y tampoco hay un consenso sobre qué hacer con el fondo que maneja los dineros mundiales de la biodiversidad. La Unión Europea insiste en que se debe mantener el fondo que se creó hace un año para garantizar la transparencia de los dineros. Mientras tanto, Brasil y la Unión Africana
se mantienen firmes en su postura de que se necesita crear un fondo diferente para agilizar el acceso a los dineros. Y de hecho, en medio de estas disputas, los ministerios de diferentes países han incrementado sus entrevistas con la prensa, siendo los ministerios los que buscan a los periodistas. Y por último, se definirá, ojalá esta noche, quién será el país, cuál será el país que acogerá la próxima COP17. Azerbaiyán y Armenia presentaron sus propuestas anoche y desde entonces los países están votando. Se espera una decisión en la plenaria de hoy, que debería ser la penúltima, antes de conocer el texto final el viernes. Vamos ahora a Brasil porque en una esperada decisión la justicia condenó a los 2 asesinos confesos de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco. Tendrán que enfrentar penas de 78 y 59 años por los 3 cargos relacionados con el homicidio de la exfuncionaria. Su familia celebró este primer paso hacia la justicia. A gente siempre falou desde el comienzo, que a gente no iba a desistir. Desde el principio dijimos que no pararíamos hasta que se hiciera justicia. Fueron muchas noches, días, años, cuidando de mis padres. Ayer lo dije y hoy lo repito. El mayor legado de Marielle al país es la evidencia de que las mujeres y negros que viven en las favelas, cuando llegan a cargos públicos, merecen seguir vivos. Cambiamos de tema y vamos a España, donde son al menos 158 los muertos por las lluvias e inundaciones en el sureste del país, producidos por el fenómeno conocido como Dana. La cifra puede aumentar próximamente, pues el gobierno reconoció que hay decenas de desaparecidos. Pero la furia de la naturaleza ha dejado una huella profunda en la historia del país ibérico. A lo largo de las décadas, varios episodios han marcado a comunidades enteras, dejando un legado de destrucción y en muchos casos de resiliencia. Inundaciones, desbordamientos y riadas, fenómenos que han marcado la historia de España. Aunque el sureste suele ser la región más afectada, otras zonas también han sufrido la fuerza de la naturaleza. Una de las inundaciones más devastadoras de la historia de España, que dejó cerca de 300 muertos, ocurrió en octubre de 1957, cuando el río Turia desbordó su cauce tras días de intensas lluvias. La ciudad de Valencia sufrió enormes daños, con barrios enteros inundados y miles de evacuados. El desastre dejó una profunda marca en los valencianos y llevó a una transformación radical en la planificación urbana de la ciudad. El 25 de septiembre de 1962, una torrencial lluvia cayó sobre la comarca del Vallès en Cataluña. El desbordamiento del río Ripoll causó la inundación de varias localidades. La tragedia fue monumental, con cientos de viviendas destruidas y casi 1000 personas muertas. En octubre de 1973, una serie de lluvias intensas azotaron el sureste de España, provocando una riada que afectó gravemente a las provincias de Murcia y Almería. La localidad de Lorca fue especialmente golpeada, con calles transformadas en ríos y un saldo trágico de cerca de 300 muertos. En septiembre de 1996, la provincia de Huesca fue golpeada por una intensa tormenta que provocó una riada devastadora. Las lluvias torrenciales causaron el desbordamiento de ríos y arroyos, inundando numerosas localidades. La ciudad de Huesca fue una de las más afectadas, con barrios enteros anegados y miles de personas evacuadas. La tragedia dejó un saldo de 86 personas fallecidas. Una serie de desastres climáticos que continúan presentándose, el más reciente por una dana que afectó mayormente la comunidad de Valencia. Científicos advierten que estos fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes y violentos debido al cambio climático. Vamos ahora a Medio Oriente, donde se mantiene la tensión regional luego de que medios como Axios y el New York Times publicaran que Irán se prepara para atacar a Israel desde territorio iraquí, citando a funcionarios de la inteligencia israelí. Esta sería una nueva respuesta por el bombardeo israelí en Teherán del pasado viernes. No hay certeza sobre el momento en que podría producirse el ataque, pero según estos medios estadounidenses, podría suceder antes de las elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Así llegamos al final de esta emisión de Contexto Global en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Laura Garzón con Ventana a Europa. Feliz noche para todos.